En nombre de la Dirección de Planificación y la Unidad de Innovación Educativa, les damos un saludo muy efusivo a todas las mujeres integrantes de esta casa de estudios. Quisiera hacer una referencia de Yuval Noah Harari, quien dice que el patriarcado ha sido la norma en casi todas las sociedades agrícolas e industriales. Ha resistido todos los cambios políticos, las revoluciones sociales y las transformaciones económicas. Y antes de 1492, antes de que llegaran los españoles a estas tierras, la mayoría de las sociedades, tanto en América como en Afroasia, eran patriarcales, aunque habían permanecido sin contacto durante miles de años. Casi todas las culturas valoraban más la masculinidad que la feminidad. No sabemos cuál es la verdadera razón. Existen muchas teorías, pero ninguna de ellas es convincente. Hoy se ha demostrado de manera tan clara que el sistema patriarcal se ha basado en mitos infundados completamente y no han hechos biológicos. Pero ¿qué es lo que explica la universalidad y la estabilidad de ese sistema patriarcal? Esa es la inquietante que nos deja Yuval Noah Harari. Aun cuando ya es común ver en Guatemala a mujeres en importantes cargos públicos, en políticos, empresariales o académicos, así como las dignas damas que nos acompañan, en este país que todavía tiene rezagos coloniales, seguimos también con rezagos patriarcales, sobre todo en la exclusión sin salud y educación de la niña pobre en el campo y en las áreas marginales. Así es que adelante siempre en esa lucha que no es solo de ustedes mujeres, sino que es de todos. Hoy pues vamos a tener la participación de nuestra estimada amiga Ileana Lisette Ortega Montalbán, que precisamente ha sido la representante de la Facultad de Arquitectura ante el Instituto Universitario de la Mujer. Yo creo que todos la conocemos, no necesita ninguna presentación, pero nos va a tratar precisamente sobre ese rezago que existe y lo va a hacer desde la óptica pues de un proyecto un voluntariado que ella tuvo sobre ambiente, desarrollo sostenible y cómo se vincula pues con ese rezago que existe hacia el género, la niñez y género. Bueno, Ileana Ortega es egresada de nuestra facultad y realizó estudios a nivel de maestría en gestión para la reducción de riesgo y manejo ambiental también de la facultad, la maestría de la facultad, y obtuvo el doctorado en ciencias naturales para el desarrollo con énfasis en gestión y cultura ambiental en la Universidad Nacional de Costa Rica. Se ha desempeñado como diseñadora de proyectos en arquitectura en el ámbito privado y público y se ha especializado en el diseño de edificios municipales, tanto como mercados, salón municipal, rastros, edificios municipales, piso de plaza, descubiertas, entre otros. Y actualmente pues es docente, investigadora y consultora, tanto en la facultad como en diversas organizaciones. Ha participado en BID, AID, PNUD, CEPRENAC, el SUCA, en la Cooperación Suiza, en Agrel Segeplan y Compañeros de las Américas, entre otras. Ha participado en diversos programas en voluntariado y uno de ellos es de los que nos va a platicar el día de hoy. Así es que, sin más, te dejamos en luz a la palabra, Elena, por favor. Ok. Bueno, primero, disculpas, quisiera saludarlos a todos, en especial pues a las mujeres que nos acompañan y este día pues es muy significativo para todos, ¿verdad? Porque no es una celebración como tal de fiesta, sino una conmemoración en la cual pues a todos nos hace recordar que tenemos que seguir en pie para poder mantener un equilibrio, ¿verdad? En la humanidad, tanto en mujer como para el hombre. Entonces, gracias por la oportunidad de poder expresar y más que nada es una experiencia de un voluntariado en el cual yo asumí, no estoy en el papel de arquitecta, sino como mujer y es una trayectoria de un tiempo atrás que inició en el 2000 más o menos, ¿verdad? Iniciamos en el 2000, entonces voy a explicar cómo es que surgió, cuál es el proceso de la educación en cuanto a estos talleres y los resultados de estos talleres. Tanto aquí en específico por este día lo vamos a hacer desde la perspectiva de género.
y es de la experiencia recogida durante el proceso de todo el desarrollo de estos talleres. A veces dirán, bueno, caras vemos y no sabemos qué hay detrás de cada persona, y en este caso pues yo también me expongo y me doy a conocer. Creo que muchos no sabían de esto, algunos sí, de que yo tenía esta actividad personal que es este voluntariado, ¿verdad? A continuación, antes de iniciar, quiero explicarles cómo es de que realmente surgió este voluntariado y con el apoyo de qué, ¿verdad? Yo pertenecí a Partners of America, que es una organización internacional, que el propósito de esta organización es fortalecer el desarrollo y educación de las comunidades. Parte de uno de los programas fue el aguacate, el aguacate Hass, que le dicen mexicano, pero ese fue un proyecto que surgió en Guatemala y es de acá, ¿verdad? Pero sí se fue tomado en otro país. Cosas de ese tipo de proyectos desarrollaba Partners of America, también reforestación, educación sexual, desarrollo de bibliotecas, y había un departamento, una unidad de cultura. Yo me agregué a esta unidad de cultura y propuse este programa de educación ambiental hacia los niños. El programa, la propuesta fue muy acogida, la cual pues nosotros recibimos, este programa depende de Estados Unidos, de Washington. Inició con el gobierno de John F. Kennedy, de desarrollar proyectos para ayudar a América Latina. Y cada país tiene un país hermano. Entonces, Guatemala, nuestro país hermano es Alabama. Pero independientemente de esto, el programa era muy interesante, muy bueno, porque ayudaba a fortalecer, pero a través de muchos voluntarios que trabajábamos en él. Pero hoy en día ya no existe, lamentablemente. También, digamos, en el cuanto a lo que es el área de cultura, cómo justificar ante este proyecto, ante la necesidad de desarrollar una educación a nivel de escolar. Se formuló y se presentó, y el cual va justificado, si ustedes recordarán, pues existe una serie de normativas, acuerdos, políticas a nivel nacional e internacional de la importancia de la educación ambiental a diferentes niveles educativos, ¿verdad? Desde lo que es la primaria, secundaria y universidad. Ustedes aquí pueden ver algunos de nuestras normativas a nivel nacional, aunque todo esto se deriva de todas las cumbres a nivel internacional. Guatemala pues las ha acogido, las ha formulado y las ha promulgado a nivel nacional. Entonces, el programa está fundamentado eso porque tiene que ver mucho el fortalecimiento de estos decretos. Ahorita lo vamos a ver. Aquí la propuesta inicia con que es formulada en base a la necesidad de la educación, como ya lo mencioné anteriormente, a través de la expresión artística, que esa era la estrategia, a forma de que fuera algo como lúdico, que estás aprendiendo y no estás sintiendo que estás penetrando con conocimientos, ¿verdad? O sea, decía cómo el arte y la educación ambiental pueden ir de la mano, o sea, la educación ambiental como una fortaleza, una necesidad a nivel mundial, pero cómo lo vamos a transmitir, especialmente hacia los niños pequeños, ¿verdad? A los pequeñitos de que están en la edad de primaria. El programa considera, digamos, a la hora del desarrollo, se hizo un análisis de todo su proceso y tiene una gran compatibilidad en cuanto a las normativas. Aquí solo voy a mencionar algunas porque sería demasiado estar leyendo muchos reglamentos, y eso ustedes los pueden verificar en cualquier página del internet, de gobierno, ¿verdad? Uno de los aspectos es formar las capacidades que conduzcan hacia el desarrollo sostenible basado en la equidad, la justicia social y el respeto por la diversidad biológica. Y eso lo cumple, lo desarrolla el programa. Y las etapas de enseñanza y educación, ¿verdad? De los grados pequeños hasta los universitarios. Y así, pues, es como el programa fortalece cada uno de los artículos que están en la Constitución
y los decretos en cuanto a las políticas de educación ambiental. De los objetivos específicos de este programa fue promover la capacidad creativa y la conciencia ambiental en los niños en la edad escolar en sintonía con lo establecido en las leyes de la educación ambiental en Guatemala. Formar las actitudes desde la ciudad hacia el medio ambiente y sus capacidades expresivas por medio de las artes plásticas, propiciar a la comunidad que participe en actividades artísticas, recreativas y respecto a la naturaleza con el apoyo de la comunidad, porque el programa no solo es ir directamente con un niño, sino es que participen los maestros, los padres encargados y cualquier otra persona voluntaria que tenga la ansia de poder participar, ¿verdad? Fortalecer a los niños en las destrezas de motricidad fina, creatividad, conocimiento de su comunidad, respeto al ambiente, enfatizando en valores morales, sociales y de su entorno. Eso es lo más importante realmente. Pasando a las etapas de desarrollo y qué era lo que se necesitaba. Cuando nosotros queríamos desarrollar un proyecto, un taller en una comunidad, lo primero que hacían los voluntarios, porque realmente aquí éramos como 8 mujeres voluntarias que desarrollábamos este proyecto. Una se encargaba de ser el enlace con la comunidad, con una escuela. Nos enfocábamos en las escuelas más pobres, de comunidades más recónditas, incluso que a veces los caminos no eran muy amigables para poder llegar. Luego que hablábamos con la maestra, ellos confirmaban de que sí estaban anuentes. Les pedíamos que únicamente un día necesitábamos para hacer el taller y que tenían que organizarse con ciertos materiales. Aquí era donde empezaba lo que era el proceso de educación ambiental. ¿Qué tenían que hacer ellos? Bueno, recopilar cajas y papel periódico, sus tijeras que ellos ya tenían dentro de su lista escolar y un lápiz, nada más. Entonces ellos, a la hora de tener que ir a buscar cajas o papel, ellos ya estaban empezando a reciclar sin darse cuenta, ¿verdad? O sea, si tenían una caja. Una vez cometimos un error muy grande porque también íbamos aprendiendo dentro de todo esto, fue que dijimos, mire, maestra, ustedes pueden recoger cajas, cualquier tipo de caja, ¿verdad? Y hasta dijimos, bueno, pueden ser las cajas de Complex. Y la verdad que la maestra nos dijo, es que aquí no conocen ni que es el cereal de Complex, ¿verdad? La verdad que sí que nos dio mucha pena. Y pues vamos aprendiendo conforme la experiencia. Y nosotros, este es lo que la comunidad tiene que proporcionar. Y nosotros llevábamos esto del lado derecho. Crayones pastel, óleo pastel, tintes de tela, masking tape, gasa de una textura muy delgada y de manta, se puede decir, de algodón. Recipiente reciclado para reciclar, que son los botes como de jugos, de yogur, que tenemos nosotros en nuestra casa. Y lo que llevábamos era esta goma blanca y una brocha de 2 pulgadas más o menos. Y eso llevábamos por cantidades dependiendo del número de niños. O sea, nos decían tantos niños van a estar y nosotros llevábamos ya los materiales de acuerdo a los niños. Por aparte, también teníamos donaciones de refacciones, o sea que les llevábamos una refacción como un jugo, una galleta, pastel o algo que fuera más acorde a la dieta de ellos, ¿verdad? Esto nos lo donaba Alimentos Maravilla. Luego, cuando ya estábamos en la escuela, bajábamos todos los niños muy entusiastas, eso siempre lo recuerdo, para lo que era esta actividad. Siempre estaban todos los niños detrás de uno ayudándonos a trasladar los materiales. Cuando ya estábamos en el aula, ellos ya estaban con sus cartones, sus tijeras y empezábamos a proporcionarles los materiales. Primero tenían que recortar, o sea, la primera parte era de preparar el material.
recortar el cartón, ¿verdad? A modo de que no fuera tan grande y que lo pudieran manipular. Luego recortaban una gasa, que es la que ustedes pueden ver aquí ya con color amarillo. Esa gasa, preparábamos una fórmula delante de ellos, como que estábamos haciendo un experimento, que era una mezcla de agua con tinte y la goma, y luego ellos veían, los repartíamos en equipos, ¿verdad? Dependiendo del tema que estaba viendo la maestra, decía, bueno, hoy estamos viendo lo que es el cuerpo humano, y entonces tomábamos como partes de, o la naturaleza, y entonces, bueno, este lado va a ser todos los que son flores, y estos son los árboles, cada grupo tenía un nombre. Entonces, o sea, había una interacción de organización dentro de los niños y no los poníamos como agrupados como se mantenían, sino era todo muy al azar para que todos compartieran entre sí. De alguna manera, entonces formábamos como unos 10 grupos de niños, como de 8 niños cada grupo o de 5, dependiendo de la sección. Y luego, pues, ya se hacían, empezábamos a contar una historia. Empezábamos a hablar una historia de lo que era la contaminación. En algunos casos, pues, cambiamos el tema, pero siempre de la naturaleza, dependiendo del contexto. En otros casos hablábamos del tema del bosque, ¿verdad? Como los niños, y la verdad que sí, era impresionante hablar del bosque, porque hablábamos de mantener el bosque cuando para ellos es una fuente de energía, ¿verdad? De cómo salvar el bosque, de cómo cuidar el bosque y lo que nos provee el bosque, ¿verdad? Entonces, ellos ya tenían un tema. En lo que estábamos hablando nosotros, el formato, o sea, la cartulina, poníamos la gasa, poníamos la fórmula con las brochas y se ponía al sol. Cuando se secaba nuestro formato, coincidía cuando nosotros terminábamos de explicar el tema y al formato seco venían y entonces ellos empezaban a dibujar. Pero no se les puede decir a un niño, dibuje, dibujen algo, no. Lo importante es el detonante, es la motivación, es hablar del tema. Hacíamos preguntas, e incluso hacíamos roles, ¿verdad? Que si usted fuera el alcalde, ¿qué haría tú? Si fuera la autoridad de la comunidad, ¿qué harías tú para la naturaleza? La verdad que era muy espontáneo y muy consciente, ¿verdad? Ellos realmente querían salvar al mundo. Y la verdad que esa energía que ellos tienen es increíble, no para, ellos hacen, deshacen, hay unos que se divierten más que otros y contagian a los otros, ¿verdad? La verdad que es una dinámica muy bonita. El grupo mejor que responde a esto es los grupos de tercero y cuarto primaria. Ya quinto, sexto, empiezan ya con la preadolescencia. Entonces hay un poco de resistencia en cuanto a seguir instrucciones. Y los niños de segundo para primero primaria se cansan. Pero sin embargo, atendimos a todos, ¿verdad? Atendimos a todos. Cuando son pequeñitos necesitamos más personas, más voluntarios para acompañarlos y llevarlos de alguna manera, ¿verdad? El dibujo pues era libre y ellos llegaban y dibujaban un árbol, digamos, no, entonces llegaban con uno y decía, pero ya terminé. No, no era así, no, aquí puedes agregar esto, poner esto, el asunto que ves de naturaleza, este árbol que tiene un árbol. Entonces ellos decían, pajaritos, bueno, frutos, va, entonces a dibujar, a seguir dibujando. Se trataba de irlos estimulando a manera de aprovechar el tiempo y de tener mejores resultados de cada uno de ellos. Aquí están trabajando, en el suelo trabajábamos, era una forma más fácil de trabajar en grupo. Usábamos los corredores, los patios, siempre y cuando pues estuviéramos protegidos de la intemperie. Ellos eran súper colaborativos, ¿verdad? Poníamos abajo, aquí no se mira, pero el periódico era para ponerlo en la superficie del suelo y no ensuciar el piso, ¿verdad? También tienen una caja de crayones en el centro, que es una caja de crayones pastel, y lo que tienen que hacer ellos pues es compartir.
esa caja de crayones. O sea, hay compartimiento, ¿verdad? De lo que se está haciendo. Y unos también observaban de que no podían desarrollarse como el que estaba a la par. Entonces venía la colaboración entre ellos mismos de apoyarse para que ese proyecto saliera. ¿Qué se podía obtener de todo este proceso tan dinámico? Bueno, la observación, analizar, ordenar, clasificar, representar, memorizar, interpretar, evaluar. Y la comprensión sobre todo del tema que se estaba hablando y la conciencia que ellos van adquiriendo de acuerdo a lo del contexto de su entorno, de su comunidad. La percepción, el pensamiento lateral, la creatividad, la planificación, en fin, el taller es una gran riqueza para los niños. Otras secciones paralelas a estas se acercaban y pedían que ellos fueran los próximos en tener el taller. El propósito acá era enseñarle que el maestro estuviera, que el maestro aprendiera, que los padres participaran. Casi nunca tuvimos padres, pero había el profesor de artes plásticas y que después lo tenían que implementar en las demás secciones. O sea que nosotros íbamos a un curso, a un grado, se hacía toda la mecánica, ellos tenían que aprender para poder replicar otra vez este taller en el resto de las secciones en primaria. Estos niños bien orgullosos se sienten de sus cuadros. Aquí es en Jocotán. Este proyecto fue en Jocotán. Incluso aquí participaron 2 maestras de la FARUSAC, Irene Hernández y Mabel Hernández, que tuvimos que hacer un proyecto ahí con los estudiantes y aprovechamos a trabajar con la escuela. Aquí ustedes pueden ver voluntarios agregados que son estudiantes de la Facultad de Arquitectura y los niños de la escuela. Aquí tenemos de todo tipo de grados, porque era una sola oportunidad, una escuela. Llegar acá es muy difícil. Estuvo el maestro de artes plásticas y también estuvo otro miembro de la comunidad que nos apoyó en hablar del tema de los bosques. Fue muy gratificante y emocionante y la verdad que todo el tiempo se mantienen atentos y activos al taller, en espera de qué es el otro paso, qué es el otro paso y ahora qué sigue. Bueno, hablando un poco de cómo iniciamos, como les decía yo, iniciamos con un capital semilla en el 2002, luego desarrollamos un calendario con las fotos de las obras de los niños, que nos lo donó en la impresión la Tipografía Nacional. También contábamos con donantes de alimentos, en este caso Maravilla, pero habían otros tipos de donantes también que nos daban eventualmente personas individuales que nos daban materiales. Luego se hizo una impresión de postales, las cuales se vendían en congresos, en actividades de esta misma organización. También pues seguían donaciones de voluntarios que donaban materiales y los voluntarios que pues siempre había un grupo de voluntarias de mujeres que éramos un equipo que estuvimos todo el tiempo y se agregaban otros voluntarios siempre, ¿verdad? Siempre habían más de alguien. Imagínense que en el 2019 ya no hicimos ningún taller y hasta el día de hoy ya no hemos podido desarrollar ningún taller por la pandemia. Esperamos que este año pues surja porque todavía tenemos materiales y si alguien tiene una escuela recóndita por ahí que nos contacte y podemos ver de qué manera lo desarrollamos. Acá en esta foto quiero hacer ver que están las voluntarias. Por lo regular acá el grupo es el grupo de mujeres, la mayoría de mujeres, pues unas son docentes retiradas, señoras retiradas, la mayoría son mujeres retiradas y que dedican su tiempo a esto, ¿verdad? Usábamos un instintivo, una playera y pues nos fuimos a un montón de lugares. Esta es una casa hogar en Izabal, la cual pues teníamos que llegar en lancha con todos los materiales para poder hacer el taller y sí nos esperaban que unos 150 niños
pero ahí teníamos voluntarias extranjeras que apoyaban esta casa hogar. Acá, ¿dónde hemos estado? Pues la cobertura ha sido Guatemala, Zacatepec, Huehuetenango, Escuintla, 32 comunidades, Izabal, Zacapa, Chimaltenango, Chiquimula, Jocotán. ¿Y en qué lugares o espacios? Pues ha sido en escuelas, en ONGs, instituciones privadas, municipal, religiosas, bibliotecas. Estuvimos también con los hijos en una organización que está en la Antigua, que se hace cargo de los niños, de los hijos de los que trabajan o que están en los basureros de Guatemala, y ellos tienen los niños de lunes a viernes acogidos ahí, de lunes a viernes y a veces hasta sábado. Y además esta organización pues les da un dinero a los padres y mantiene a los niños, ¿verdad? La verdad que es impresionante ver es como una ciudad de niños, porque son como casitas, es una ciudad increíble de niños, ¿verdad? Y los tienen colocados en diferentes categorías, tienen espacios grandes, áreas de juego, y ahí pues nos invitaron a que llegáramos a darles un taller. También las exposiciones, los cuadros, tuvimos oportunidad de exponer los cuadros y con apoyo de otros artistas a nivel nacional que veían las obras casualmente, nos dijeron, no, esto está interesante, lo podemos exponer aquí, nos apoyaron en el IGA. También en Estados Unidos llevé la exposición de los niños en Kentucky, que era otra ciudad hermana de lo que era el programa. Ahí se hizo un congreso latinoamericano en el IGA, en Capuchinas, en el sitio, que era una organización cultural, y en Escuintla, perdón, en Escuintla hubo un impacto grande. La verdad que fue un impacto grande porque nosotros les dimos a las maestras y a un grupo de cada maestra, ¿verdad? Y las maestras trabajaron y lo replicaron en sus comunidades, en escuelas muy recónditas, porque la verdad no se podía entrar ahí, tampoco se podía asistir a todas, pero fueron 32 comunidades de las cuales participaron, replicaron este taller y lo expusieron, hicieron una gran exposición. Bueno, hablemos de los aspectos que nosotros podemos lograr a través del taller, ¿verdad? Los aspectos positivos, y también pues encontramos aspectos negativos. Los aspectos positivos pues ustedes los pudieron ver ahí fácilmente, ¿verdad? El desarrollo de capacidades cognitivas, el trabajo cooperativo, la estimulación emocional, promoción de nuevos entornos de aprendizaje y de conexión entre el arte y la educación ambiental. Eso fue algo diferente. Fortalecimiento de conocimientos en función de las políticas públicas de la educación ambiental. O sea que estamos en sintonía con las regulaciones o los acuerdos a nivel nacional. Y aspectos negativos. Bueno, aquí viene la parte triste, muy alegre todo lo que fue el taller, ¿verdad? Y la parte triste es la pobreza y la pobreza extrema que encontrábamos en estos lugares. En la detección de casos de niños enfermos, maltratados y abusados. Ustedes pueden ver la cara de los niños, no se refleja nada de esto, porque son unos niños, y ellos en lo que están, pues, están disfrutando de lo que es el momento, ¿verdad? La desnutrición, los casos de descalificación por la tutora hacia las niñas para servir en trabajos domésticos del plantel educativo, o los niños víctimas de abuso en procesos judiciales. Siempre había algo que destacaba en los talleres. Y decía, yo tomaba una obra de algún niño y decía, qué interesante lo que él expone y la forma como lo hace. Siempre había un trabajo que destacaba. Y me decía el maestro, ¿quién es el niño? Le decía, es aquel que está allá. Y era un niño que tal vez estaba aislado de todos, resguardado del resto. Y este niño ese tiene una enfermedad, ¿verdad? Este niño pues tiene un impedimento físico. Y yo ni me había dado cuenta, ¿verdad? A veces no te das cuenta, estás en el taller y tenía un impedimento de una pierna, el otro tenía la cara llena de brotes como una alergia, digamos, por decir granos o cosas así,
o niños que me decían, mire, este niño ayer tuvo que declarar ante el juez y está todo deprimido porque el padrastro pues abusó de él. O sea, son unas circunstancias que ustedes no se pueden imaginar, ¿verdad? Y habían niños que no tenían, si tenían uniforme, no tenían, o me decía la maestra, es que ellos no tienen recursos. O sea, resalta las emociones y se mira a través del arte. Entonces, no solo estamos haciendo un trabajo de desarrollo de capacidades cognitivas, sino también el arte está demostrado que nos ayuda a sacar todo ese sufrimiento o esa incomprensión que nosotros tenemos y que no la podemos sacar. O sea, que era un medio de desahogo y lamentablemente, pues uno puede cumplir con lo que es la educación ambiental, pero ¿será que están cumpliendo por el otro lado, verdad? ¿Será que hay estos estímulos de arte y de conciencia de hacer otro tipo de actividades que estimulen y que puedan contrarrestar o ayudar a llevar esas situaciones tan difíciles que nosotros percibimos? Ahora, en cuanto a los casos de descalificación, adelante, pues yo estuve investigando en cuanto a qué significaba esto y por qué se daba esto, que se llama adultocentrismo, que es una práctica sociopolítica y económica donde el control es ejercido por las personas adultas que se ubican por encima de las niñas, los niños y adolescentes, sostenido por un sistema patriarcal que produce la división sexual del trabajo y la configura de roles dentro de la familia y la sociedad. Esta es la descripción de Luciana. Y en otras palabras sencillas, lo puse aquí en rojo para poderlo entender mejor y que ustedes lo analicen, ¿verdad? Es la práctica que mira hacia las niñas y los niños desde arriba, desde una posición de superioridad y sin tener en cuenta sus voces a la hora de definir los problemas que les preocupa y las soluciones para abordar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tuve que investigar porque mucho de lo que vi en las escuelas, cuando yo llegaba, ¿qué veía? Temprano estaban las niñas barriendo el patio. O sea, a las niñas las ponían a barrer. Yo no estoy en contra de aprender a hacer un oficio, pero que sean ellas las responsables de tener que hacer las cosas en cuestiones de responsabilidades que no les compete. Si el niño solo fuera a estudiar, yo no sé cómo viven esas niñas en su casa. Y encima, pues, tener que ir a barrer el patio del colegio o de la escuela más bien, ¿verdad? O de la precaria instalación en que está. Esas son una de las cuantas. Si algo pasaba en el aula, porque a veces los niños refaccionaban y regresaban, vomitaban, las niñas tenían que limpiarlo, ¿verdad? Si algo se le caía a un niño, la niña tenía que limpiarlo, ¿verdad? Entonces, era mucho, y eso lo vi en diferentes escuelas, o sea, no solo en una. O sea, ¿de quién depende la equidad de hoy en día como mujeres al mando de alguna institución? Si desde niñas, ya tienen esa represión, ¿verdad? O ese mandato, eso que nosotros estamos cultivando, que traemos como un mandato ancestral, digamos, heredado, el cual romper ese paradigma es muy difícil hoy en día. A veces nos cuestionamos de que por qué no hay equidad, de que por qué no hay participación, de por qué la mujer no está al mando de alguna autoridad, de una comisión, de una dirección, ¿verdad? Pero no es nuestro caso. Nosotros ahorita, pues, pregonamos, decimos y estamos luchando porque haya una igualdad. Pero si desde pequeñas, ¿cómo podemos? Ya están opresivas, digamos en el sentido de que ya están ellas mandadas a hacer oficios domésticos, ya eso es mental. Y los niños, pues esos tienen, los niños no son culpables de mandar a que cuando crezcan y sean adultos tengan que hacer lo mismo, porque ellos recibieron esa herencia, o sea, así los educaron y seguimos con ese contexto y no lo rompemos. Entonces hay que fortalecer a los maestros y a las maestras para cambiar esos paradigmas, ¿verdad? Yo sé que las escuelas adolecen de muchas necesidades y que a veces los mismos estudiantes tienen que asumir
Bueno, vamos a pintar en la escuela, nos dieron una pintura, pero ya lo hacemos en otro sentido, no como un oficio doméstico que es obligatorio. Entonces, si ya crecieron estas niñas así, difícilmente va a haber que cambiar. Puede ser que más adelante tengan unas mejores oportunidades, pero si están en un contexto de extrema pobreza, no sabemos si van a llegar a la adolescencia, ¿verdad? Muchos se mueren al llegar a la adolescencia o son madres a los 12 años. Veamos las estadísticas. Aquí tenemos los niños y las niñas, ¿verdad? Del 8 de marzo, miren, cabal 8 de marzo del 2021, qué coincidencia, ¿verdad? Como lo que está aquí en rosado, pues no lo vamos a ver, ¿verdad? Es lo de las niñas y cómo los niños y niñas pues son afectados y cabalmente en las edades dentro de este grupo, ¿verdad? Que son agraviados, 5.152. Este es un sistema de modelo de atención integral a la niñez y adolescencia que hace series de investigaciones, ¿verdad? Es un sistema que enfoque de género y pertenece a cultura que permitirá la restitución de los daños causados por las niñas y niños adolescentes, víctimas de vulneración y derechos humanos. ¿Qué está pasando? Por aparte tenemos que había un montón de estadísticas que realmente da pena, y ustedes lo saben. No digamos ahorita en la pandemia, ¿verdad? Cómo ha aumentado lo que ha sido la violencia intrafamiliar. En la cuarta conferencia mundial sobre la mujer celebrada en 1995 de Beijing, bueno, eso fue desde allí, desde esa fecha, y actualmente existe una plataforma, que es la plataforma de acción de Beijing, que ustedes pueden entrar ahí fácilmente. Ellos plantearon estos objetivos, ¿verdad? Y cuáles son a raíz de todas estas circunstancias que se están viviendo. Eliminar todas las formas de discriminación contra la niña y los adolescentes, eliminar las actitudes y las prácticas culturales que perjudican a las niñas y adolescentes, promover y proteger los derechos de las niñas y las adolescentes, intensificar la conciencia de sus necesidades y potencial. O sea, ya existe todos estos objetivos, ¿verdad? Estratégicos. Eliminar la discriminación contra las niñas y adolescentes de la educación y la formación. Imagínense esto desde 1995. Y aquí otros más, erradicar la violencia contra las niñas y los adolescentes, fomentar la conciencia de las niñas y los adolescentes de la participación social. ¿Será que estamos haciendo algo? ¿Será qué está pasando? Y la verdad que sí es preocupante, ¿verdad? Porque yo me puse a pensar, oh no, realmente nunca vamos a avanzar si no desde abajo no erradicamos las circunstancias y las malas condiciones a que nosotros están sometidos. Estos niños de estas escuelas, pues es Guatemala, ¿verdad? Estos niños es el futuro también de Guatemala. ¿Qué esperamos de estos niños con agresión? Pues un aumento de violencia en diferentes formas. Bueno, no quiero que seamos tristes y terminemos esta charla así de algo triste, pero sí que realmente tengamos conciencia y nosotros como profesionales, como docentes, como mujeres, como hombres, como profesionales, podemos hacer muchas cosas porque tenemos muchas capacidades, intelecto y tienen también conocimientos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las medidas o avances con relación a la preocupación y bienestar y seguridad para las niñas y adolescentes hoy en día aquí en Guatemala? ¿Qué aspectos son necesarios de investigar más para tener un panorama más claro que refleja las distintas experiencias de las niñas y adolescentes? Yo creo que el panorama está bastante claro, ya no necesitamos investigar más. Lo que necesitamos es tomar acciones y hacer propuestas. Cómo viven y cómo les afectan las distintas problemáticas a las niñas y adolescentes en función de su diversidad y de las interseccionalidades, o sea, raza, color, piel, identidad, género, capacidades, ruralidad, inmigración. ¿Qué es lo que vamos a tener si no se atiende todo esto? ¿Qué vamos a tener de aquí a 10 años, 20 años? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las preocupaciones y los puntos de vista de las niñas y adolescentes de hoy en día? Preguntémosle a una niña, ¿qué espera? ¿Qué es su aspiración?
tienen o no tienen aspiración, o no tienen aspiración. Bueno, se los dejo para que lo analicen. Si nosotros podemos dar un granito de arena y hacer algo, todo empezó por la educación ambiental. Y la verdad que los problemas son más profundos que la educación ambiental. Con esto, pues yo les doy las gracias a ustedes por ponerme atención. La verdad que toda la vida he querido expresar y contar todo este proceso que he vivido durante muchos años y compartirlo, porque es importante que si nosotros lo hicimos con poco, se pueden hacer grandes cosas, ¿verdad? Entonces solo les dejo a ustedes, y la verdad, si no hubiera sido un equipo de mujeres para hacer esto, porque para atender estas poblaciones de niños tan numerosas se necesita de muchos voluntarios. Así que muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Si tienen una opinión, alguna duda, pues estoy aquí y pues algo rápido por el tiempo. Y para mí fue un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ileana. Tenemos tiempo ahí para hacer algunos comentarios o preguntas, si quisieran hacerlos, por favor. En el área de chat están poniendo ahí felicitaciones para usted, Ileana. Excelente trabajo. Gracias por compartir. Interesante lo que nos compartió. Esos son los comentarios que han puesto escritos en el área de chat. Empe está pidiendo la palabra. Adelante, Empe. Muchas gracias. Pues mira, Ileana, yo primero que todo te quiero felicitar porque siempre has hablado del impacto de la educación ambiental, sobre todo el papel protagónico que tiene la mujer en este siglo y que ha sido olvidado. O sea, en la historia siempre se ha minimizado. Pero algo que llama mucho la atención es, en este país que poco a poco se va perdiendo la esperanza de todo, tenemos que apostarle mucho a la educación y a la formación que nosotros tenemos y ser más sensibles, porque realmente la desigualdad de Guatemala es impresionante, ¿verdad? Entonces, pues yo lo que quiero es felicitarte porque siempre has tocado estos temas que son sensibles y pues desde nosotros, desde una educación pública, desde la crisis que está viviendo la universidad, nosotros tenemos que ser más conscientes de ese rol del docente, de los procesos de aprendizaje y de procesos como la ética y la empatía, ¿verdad? Yo te diría, es complejo involucrarse, pero es necesario también, ¿verdad? Y ese sería mi pensamiento y pues agradecerle también a la universidad como institución todo lo que nos ha dado como profesionales y que estos niños y niñas que no tienen oportunidad de un futuro mejor. Muchas gracias. Gracias, María Emperatriz. La verdad que sí, toca el corazón estar ahí, ¿verdad? Y no pensemos en tristeza, sino pensemos en que podemos hacer algo, ¿verdad? Y eso es lo importante, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues yo me sumo ahí. Siento que ¿saben qué me sentía yo cuando ya hice todo este tipo de investigación? Que es como que uno está nadando en el desierto, ¿verdad? Porque está nadando en el desierto porque lo que uno hace es como una gota en comparación de todo lo que realmente hay que hacer, ¿verdad? Pues sería interesante ver proyectos de este tipo. Siento yo que a eso le apuesta, porque imagínate si el rezago educativo está cobrando esas dimensiones, no digamos a través de una educación virtual donde la gente vive en TikToks y en redes sociales. Y con Total. una serie, si nosotros no tenemos educación, no tenemos desarrollo. Porque aquí lo que se apuesta es realmente el desarrollo del aprendizaje, el desarrollo del pensamiento crítico, ya que ha salido también en las noticias que estamos considerados como una sociedad ya casi al nivel de algunos países en crisis de África, ¿verdad? Imagínate cómo crecen estos niños con los prejuicios, con la ignorancia, con la marginación y la discriminación que viven. Eso es preocupante, ¿verdad? Sí, sí, la desnutrición tiene que ver mucho también, porque estos niños, pues, el propósito de dar este tipo de alimentos a los niños que llevábamos refacción, pues también era así como una gota, ¿verdad? Bueno, llevamos refacción porque los pobres niños ni siquiera han desayunado, ¿verdad? Hubo bueno, anécdotas de todo tipo, ¿verdad? Que habían lo que era tenían a cargo hacer las refacciones dentro de la
asunto escolar, ¿verdad? Los padres de familia creo que daban una parte de dinero y la desarrollaban ahí. Pero ¿qué pasaba? Las maestras disponían lo que era la refacción y hacían chorizos, ¿verdad? Y los niños pues tenían que comer eso, ¿verdad? O sea que ellas no pensaban en los niños, sino pensaban en ellas mismas, ¿verdad? Perdón que lo cuente, pero sí, así hay un montón de cosas que da pena comentarlo, ¿verdad? Entonces decía, no, esto no puede ser. Los niños vomitaban a la hora del recreo, ¿verdad? Con ese tipo de comidas, porque no tenían nada en el estómago. Y de repente ya tenían no sé cuántas horas de estar sentados ahí y de repente un chorizo. O sea, yo creo que ni su estómago lo reconocía, ¿verdad? Entonces, también la capacidad de poder tener una mejor memoria, ¿verdad? Es difícil porque ya muchos ahí ya tenían ciertos grados de nutrición. Entonces, el nivel de capacidad de la mente pues está reducido. Y a veces dice, ¿por qué nuestra educación no prospera? Y es porque la mayoría de los niños que están yendo, pues que tienen un grado de nutrición que eso ya no lo van a superar, ¿verdad? Es penoso. Sí, la verdad que ahorita pues estamos en elecciones y me pongo a pensar yo, será la misma cosa. Y uno de los programas de nos contaban las maestras también que un programa de una señora candidata que está ahora ex esposa de un presidente, impulsó un programa de ayuda por cada embarazo. Ustedes se recordarán, ¿verdad? Que daban creo que 100 quetzales por cada embarazo. ¿Qué pasó con eso? Se aumentaron las familias de 8 a 10 niños, ¿verdad? Entonces, 100 quetzales no iba a ser toda la educación del resto de su vida, ni menos la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Felicitaciones para usted, Ileana. La verdad es que es un privilegio tenerla como parte de nuestros docentes, ¿verdad? Dando el ejemplo con esta ayuda. Y pues qué excelente que comparta ese proyecto en el que usted está trabajando en un día donde se dignifica el trabajo de la mujer como el día de hoy, ¿verdad? Entonces, a mi hijo también en el colegio le dejaron varias actividades alusivas y es increíble realmente cuántas mujeres ayudan cada día para tener un mejor país y no las conocemos y no las evidenciamos, ¿verdad? Entonces, qué buenísimo que usted compartiera esta experiencia con nosotros hoy. Es muy motivante, la verdad. Gracias. Gracias, Sofía. Así Gracias. Ya que tengo el espacio y la oportunidad, pues agradecerle en primer lugar esta iniciativa, Arqui, Ileana, porque muchas veces tenemos el buen deseo, pero no tenemos la decisión de poder realizar tipos de emprendimientos de esta manera y de esta índole, sobre todo cuando podemos aportar mucho, ¿verdad? Desde nuestra carrera, desde nuestra profesión. Y pues qué lindo fuera que nos propusiéramos y que yo sé que es muy difícil, ¿verdad? El poder trabajar este tipo de proyectos que caracterizan muchas veces a nuestra querida Universidad de San Carlos y pues agradecerle, ¿verdad? Esta iniciativa, esta disposición que tanta falta nos hace a nuestro país el poder aportar este tipo de ayuda social. Y pues felicidades, Arqui. Gracias, Betsaida, por tus palabras. Eso me motiva a seguir adelante porque no estamos solos. Ay, sí, no, y créame, Arqui, que todo este tipo de casos que muchas veces nosotros desconocemos o que no tomamos conciencia y que el hecho que usted haya tomado esta iniciativa es admirable, Arqui, y como usted bien lo dijo, era el deseo suyo de compartir y tal vez movernos el tapete y nuestra zona de confort, de decir, bueno, algo tengo que hacer, tal vez, no, muchas veces uno dice, quisiera ir a las comunidades, pero también lo tenemos muy cerca con nuestros alumnos. Uno a veces quisiera tener varita mágica y poder ayudarles a estos chicos a que continúen su carrera.
ha pasado, inclusive en diseño gráfico, jóvenes que tal vez están ya en los últimos años de la carrera y le dicen a uno, mire, Eli, qué pena, no puedo seguir, ni siquiera puedo hacer el EPS porque ya no tengo recursos o mi familia no tiene esos recursos para poder terminarlo. Y uno así como que, vamos, veamos la manera, hagamos algo. Y entonces tener esa sensibilidad, uno como docente, pues creo que amerita. Y gran ejemplo, Arqui. De veras, nuevamente no me canso de felicitarle y agradecerle por darnos ese startazo, ¿verdad? Y que podamos, pues, trabajarlo de alguna, de alguna manera cercana o lejana, proyectos como los que usted está emprendiendo. Felicidades, Arqui. Sí, sí, la verdad, gracias. Yo no pensé que a la hora de hacer los talleres, esto se iba a hacer bien grande. O sea, fue como una bola de nieve, ¿verdad? Empezamos los talleres y luego, pues, cada vez nos solicitaban en algún lado ir a lugares tan especiales, ¿verdad? Con los niños de los hijos de los que trabajan en el basurero, ¿verdad? Que decía uno que eran muy, ya sí, ya empezaban a verse como, ahí tuve que trabajar con todas las edades que había, y eran así como ya adolescentes, un poco resentidos, en cierta manera. Ya se veía, pues, o sea, el impacto de la vida que ellos estaban viviendo, porque era como una aldea de los niños, ¿verdad? Ellos vivían en casitas. La verdad que la que fundó esto fue una extranjera, la que fundó esta organización, y lamentablemente ella murió en un accidente en la carretera, pero la fundación esta pues ahí permanece, ¿verdad? Y como extranjeros vienen a hacer eso en lugar de nosotros verlo por nosotros mismos, ¿verdad? No sé, esas iniciativas, ¿verdad? Es motivante, ¿verdad? Ver a los niños corriendo, alegres, haciendo, preguntando, aquella energía que les digo yo, es imparable, ¿verdad? Pero dentro de esos hay unos sumamente aislados, ¿verdad? Y está comprobado con todas esas estadísticas. Bueno, gracias Ileana de nuevo por haber compartido con nosotros, y en nombre de la unidad de innovación educativa de la Dirección de Planificación y de la Facultad de Arquitectura, queremos hacerle entrega de un pequeño reconocimiento por haber compartido esta experiencia con nosotros y por habernos motivado en un día tan oportuno como el día de hoy. Este pequeño reconocimiento se lo vamos a hacer llegar a su correo electrónico, pero Gracias. pues lo queremos compartir por acá y agradecerle el haber compartido con nosotros este día. Gracias.